Hola, buenos días. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Caracas, Venezuela. Queremos darles algunas indicaciones. Por favor, mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista. Le agradecemos realizar las preguntas mediante el chat al finalizar la conferencia para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. También los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestra página web cimamovimientoespírita.org, a seguirnos en Instagram, Cima Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, Cima Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse para que reciban oportunamente las notificaciones cuando carguemos nuestros videos los días domingos en diferido. A continuación les vamos a colocar una presentación de un video de los libros que van a presentar próximamente el día 10 de abril en CEPA. Será la presentación de el lanzamiento de los libros, la colección Libre Pensamiento Espírita, será el próximo 10 de abril. Con ustedes los dejo con el profesor John Aispurua, presidente de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, muy buen día, buenas tardes si se encuentran en Europa. Un gusto saludarles a todos. Sean bienvenidos a esta actividad tradicional del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, en la cual los días domingos presentamos exposiciones, conferencias de muy diversos pensadores espíritas, mujeres y hombres de América y de Europa, que ofrecen sus ideas, sus reflexiones, sus comentarios en esta tribuna libre, tribuna espírita abierta a la cultura. Bienvenidos todos. Debo con tristeza informar que hoy no se encuentra con nosotros nuestra querida compañera Yolanda Clavijo, directora del CIMA en su seccional de Caracas, que coordina esta actividad, que lamentablemente se encuentra quebrantada, muy quebrantada, por estar afectada por el COVID-19. Infelizmente, desde hace ya varios días, Yolanda se contagió, a pesar de los cuidados que ella siempre ha tomado, y lleva varios días básicamente postrada en cama. Estoy en permanente contacto con ella, igual que otros miembros de CIMA de Venezuela. Hoy mismo he hablado con ella y su situación es de cuidado, aun cuando estamos absolutamente persuadidos de que su fortaleza física, su fortaleza anímica, sus convicciones espirituales le van a hacer salir airosa de esta difícil prueba. Y si ustedes me lo permiten,
yo quisiera sugerirles que se unan a mí en un pensamiento de amor hacia ella, pensando en Dios y pidiendo a los espíritus amigos que irradien sus buenas vibraciones para que fortalezcan el proceso médico de recuperación de nuestra querida Yolanda y que pronto la volvamos a tener aquí al frente de esta actividad que el CIMA le encomendó y que ella ha cumplido satisfactoriamente para gusto y alegría de todos quienes participamos como expositores o como espectadores de esta actividad. Así que por un minuto les pido que se unan a mí en este pensamiento de amor hacia nuestra querida Yolanda. Muchas gracias, queridos amigos, y esperamos pronto ofrecerles, tener todos nosotros y ofrecer buenas noticias sobre la salud completa de nuestra querida Yolanda. Habrán visto hace un momento el video con el cual CIMA está presentando la actividad del próximo sábado 10 de abril, en la cual se habrá de comenzar a exponer los títulos que forman la colección Libre Pensar o Pensamiento Libre, en la cual en libros de pequeño formato se están ofreciendo visiones de los temas principales del espiritismo, siempre desde una perspectiva de laicismo, modernidad, libre pensamiento, cultura y pluralismo. Muy diversos autores de América y de Europa participan como autores de ello. Y vamos a felicitar a nuestro amigo Víctor da Silva del CIMA de Caracas por el empeño que ha puesto en lograr una amplísima difusión audiovisual de esta actividad, para la cual les invitamos el próximo sábado en los distintos horarios que pueden encontrar en las páginas de CIMA y de CEPA. 9 de la noche en España y 4, 5, 6 horas menos en América, según el país en que se encuentren. Bien, amigos, continuando con nuestra actividad, me siento inmensamente complacido de presentar al expositor de hoy. Un hombre, un espírita, a quien me unen lazos entrañables de afecto, de respeto y de identificación con el pensamiento espírita. Me refiero, por supuesto, a David Santamaría, de Barcelona, Cataluña, a quien conozco hace quizás más de 40 años y nos ha unido en forma creciente un entrañable vínculo por las ideas y los ideales espíritas y por una cosmovisión, por una visión general del hombre, de la vida, del universo y de Dios que compartimos, porque miramos esto con la lente del kardecismo, de un kardecismo en términos, como le hemos dicho, laicos, actuales y modernos. Permítame decirles que David es, profesionalmente hablando, tiene una doble titulación, primero como ingeniero técnico en química y posteriormente obtuvo una licenciatura en psicología, de modo que en términos profesionales abarca dos áreas muy importantes del conocimiento científico, más técnico una y más humanista la otra, en una mirada conjunta de él como espírita. Quisiera apuntar que David es un notable pensador, formado en la clásica cultura espírita kardecista, francesa y española, aquella cultura espírita que, por ejemplo, en Barcelona mostró en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, mostró la fuerza de la cultura espírita
no solamente en una orientación apropiada, sino también con grandes autores, escritores, medios, libros, revistas, congresos, eventos, en fin, con una actividad muy completa que puso al espiritismo español muy en alto y como referencia para el espiritismo de América. Y siguiendo esa gran tradición, al lado de David ha estado, y no puedo dejar de mencionarla, a nuestra muy querida amiga, compañera, admirada, Pura Argelich Minguela, quienes ella y David, como buenos discípulos de ese gran pensador espírita contemporáneo que fue Josep Casanovas Jardén, han llevado adelante desde el Centre Barcelonés de Cultura Espírita, y con esa magnífica publicación, modesta gráficamente, pero de enorme contenido en su orientación, que es Flama Espírita, han llevado adelante una labor realmente extraordinaria. De modo que de David hay que, en síntesis, yo quisiera decir dos cosas. En el plano moral, es un hombre de conducta recta, que sigue lo que León Denis decía, el camino recto, intachable, de muy nobles sentimientos, generoso y solidario. Y en el plano cultural, además de lo profesional, es un hombre de una amplísima visión doctrinaria, sólida, bien formada, auténtico kardecista. Y por ello, David, ya en lo que habla, en lo que ha escrito, que es mucho en las revistas, y ahora en un nuevo libro de esta colección de Cepa, nos está mostrando esa gran capacidad para encontrar, transmitir una visión espírita en los términos que decimos. Así que, David, nos honra mucho que hoy nos hagas esta conferencia, nos presentes con un título sugestivo, sugerente, acerca del cual tú te encargarás de decir su origen y explicarlo muy debidamente. Las plagas del espiritismo. Así que, David, encantado de tenerte con nosotros y quedas en el uso de la palabra. Muchas gracias, John. Me siento realmente abrumado por esta presentación tan amplia e inmerecida, sin ningún género de dudas. Bueno, ciertamente hace muchos años que nos conocemos y esto siempre da una significación especial a las participaciones conjuntas en eventos como este. Quiero agradecer a Yasira su ayuda en todo momento y enviar un fuerte abrazo a Yolanda, que tenga la seguridad de que la encontramos muchísimo a faltar, porque es una mujer fuerte, una mujer trabajadora, una mujer en quien se puede confiar, y esto es muy importante. Muy bien, empecemos. Confío que se vea bien la pantalla, en la pantalla mi presentación. Se ve bien, David. Perfecto. Muchas gracias. Las plagas del espiritismo. Este es un artículo que escribió Amalia Domingo Soler. Lo conocí hace ya muchos años porque nuestro querido amigo Josep Casanovas lo publicó en nuestro pequeño boletín Flama Espírita con comentarios propios. Y hay algunos párrafos que realmente llaman mucho la atención y hacen pensar profundamente. Me he permitido añadir en color diferente, en color azul, algunas anotaciones que Josep Casanovas insertó en aquel número de Flama Espírita porque me parecen muy oportunas y así es una manera más de recordar a aquel gran amigo. Amalia Domingo Soler no fue una persona cualquiera, a pesar de que, como nos dice César Bogo, aquel gran espiritista argentino, biógrafo de Amalia, nos dice que era una mujercita físicamente insignificante, de una cultura un poco mayor que la mediana, autodidacta y perseguida por todos los azares del infortunio. Había alcanzado los 45 años de edad, es decir, en 1880,
una nombradía y un crédito público que llegaron a trascender más adelante los márgenes de la España en que residía, para tomar asiento de privilegio en México, Cuba, Montevideo, Paraguay, Buenos Aires y hasta en Italia, donde se leían con avidez sus trabajos en revistas y periódicos especializados. Realmente, muchas veces no nos damos verdadera cuenta, de la valía que tenía Amalia Domingo Soler como periodista y como escritora. Tengo aquí a mi lado un ensayo publicado en 1953 de Etty Gilbert, en que hace un estudio crítico y literario, es un ensayo cortito pero muy, muy interesante, de la obra de Amalia. Y se sorprende de que con la calidad de la producción literaria de Amalia no haya sido nunca considerada junto a los literatos de su época, que fueron llamados la generación del 98 en España, la generación de 1898. Entre ellos había enormes escritores como Vicente Blasco Ibáñez o Pío Baroja. También Etty Gilbert recomienda que a Amalia se la sitúe a la altura de otro escritor costumbrista como ella, como fue el gran José María de Pereda. Y Amalia se lo merecería, sin duda, porque tiene calidad, tiene acierto, tiene además mucha gracia en explicar sus historias. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que son esas plagas del espiritismo. La palabra plagas puede sorprender un poco aplicada al espiritismo. La plaga es, aparte de ese conjunto de animales que son capaces de devastar ambientes naturales de una manera terrible, es también la abundancia de algo nocivo, como la pobreza, como podemos ver en este pequeño cuadro que hay en esta diapositiva, como es la pobreza, como es la miseria, el infortunio, los trabajos duros, el pesar que es esa tristeza interior, ese dolor íntimo y los contratiempos. En espiritismo esto también se da. Hay abundancia de aspectos nocivos. Hay también contratiempos que Amalia supo destacar, supo plasmar y supo rebatir. Este artículo de las plagas del espiritismo, publicado en La Luz del Porvenir, no sé exactamente en qué número se publicó, pero sí he podido encontrarla, si tengo la información, de que fue reproducido posteriormente a la desencarnación de Amalia en Una Luz del Porvenir de agosto de 1935. El primer párrafo de este artículo ya da casi para una conferencia por sí mismo. Y dice así: dice Castelar, muy oportunamente, que no hay ningún hombre a la altura de su idea. Es muy cierto, ciertísimo. Por eso, sin duda alguna, muchos espiritistas tienen sobra de buena fe y falta de sentido común, siendo su mayor desgracia la de ser mediums. No se puede ser más claro y más diáfano. Vamos a examinar con cuidado este primer párrafo de este artículo. Se refiere Amalia a Castelar, a Emilio Castelar, que fue un escritor y político español del siglo XIX, llegando a ocupar la última presidencia de la Primera República Española. Amalia le menciona en más de una oportunidad en sus escritos, lo cual significa que debía tener mucho respeto a la altura moral de este hombre. O sea que Castelar decía que no hay ningún hombre, no hay ninguna persona a la altura de su idea. Y esto es verdad, esto es totalmente cierto, pero es que esto se puede aplicar a todo el mundo, incluso a los espiritistas. A los espiritistas, incluso los que tienen más conocimiento, también se les puede aplicar esta frase. Nunca estamos a la altura de nuestras ideas. Las ideas siempre van por delante.
siempre llega un momento en nuestra trayectoria como espíritus en que nos apercibimos de que hay algún aspecto positivo que no poseemos en nuestro acervo moral e intelectual y que comprendemos que sería muy óptimo para nosotros poder conseguirlo. Pongamos un ejemplo. Puede llegar un momento en que comprendamos que el altruismo es una cualidad excelente y que sería muy positivo que pudiéramos tenerla en nuestro acervo personal. ¿Vamos a conseguirlo en un momento? ¿Va a ser posible que solo por tener esta noción de que es una idea muy positiva el ser altruistas, vamos a conseguirlo de hoy para mañana? Evidentemente no. Es muy probable que nos cueste muchas encarnaciones llegar a sentir y a tener una actitud totalmente altruista hacia los demás. Pero es muy importante que esa idea se haya formado en nuestra mente, porque conforma una especie de meta, una especie de objetivo. Vamos hacia allí y sabemos que tendremos que ofrecer mucho esfuerzo, tendremos que trabajar duro para llegar, en este caso, en este ejemplo que ponía, a ser altruistas. Por eso nunca estamos a la altura de nuestras ideas, pero sí lo importante es que nos esforcemos en que cada día más estemos un poquito por encima de lo que ayer éramos y un poquito más cerca de esas ideas estupendas, tan buenas que el espiritismo nos aporta. Nos dice Amalia, y en este artículo lo repite constantemente, que hay muchos espiritistas que tienen sobra de buena fe y falta de sentido común. Y tiene razón, hay mucha buena fe, pero se necesita también mucho conocimiento. Con la buena fe sola no vamos a ninguna parte. Con el conocimiento, con la inteligencia sola, tampoco. Se necesitan ambos aspectos, porque se conjugan de una manera perfecta. Pero en espiritismo, en aquella época y en todas las épocas, hay sobra de buena fe y falta de conocimiento. Y para remachar el clavo, nos dice Amalia que su mayor desgracia, la de estos espiritistas de buena fe, es la de ser mediums. Entre las plagas del espiritismo, insiste Amalia, figuran en primera línea los mediums, y aquí añadiríamos, y los asistentes. No solo los mediums ignorantes, aquellos que con una fe inmensa, creyendo que cada espíritu es un Cristo, escuchan con el mayor recogimiento las palabras que les dictan los seres de ultratumba, copiándolas con verdadera veneración, aunque quede muy mal librada la gramática y sea un escrito, como se dice vulgarmente, sin pies ni cabeza. No es solo un problema de los mediums, diría más, es un problema de los asistentes. Principalmente es un problema de aquellos que acompañan a la mediumnidad. Un medium, ya sabemos que hay eclosiones de la mediumnidad en personas con muy poco conocimiento. Por lo tanto, no se les puede pedir a estas personas que comprendan perfectamente cómo se procesa la mediumnidad, el cuidado con el que hay que ir con ciertas comunicaciones, lo prudentes que hay que ser. Esto muchas veces no se les puede pedir de buenas a primeras a esas personas en las cuales ha eclosionado la facultad mediúmnica. Pero los asistentes, aquellos que conforman el núcleo de la sociedad espírita, aquellos que constituyen un trabajo mediúmnico, son los que han de tener mucho cuidado, son los que han de arropar esa facultad mediúmnica, son los que deben discernir si esos espíritus que se comunican desde el más allá son espíritus correctos o son espíritus que dictan mensajes sin pies ni cabeza, como nos dice Amalia. Por lo tanto, es lógico que ella cargara mucho las cintas en los mediums, porque como veremos más adelante, se encontró con situaciones deplorables que, como ella afirmaba, le hacían más llorar que otra cosa, por lo que he visto
en determinados centros espiritistas. Pero debemos insistir, los asistentes a las reuniones mediúmnicas, los miembros de esos centros espiritistas, son tan o más responsables que esos médiums. También nos dice Amalia que la gramática queda muy mal librada. Sin embargo, la falta de gramática, las faltas de ortografía en las comunicaciones no se pueden considerar a priori, de hecho, como un factor negativo. Esto Allan Kardec nos lo explica de una manera muy concreta y con mucha claridad en el Libro de los Espíritus, en la introducción al estudio de la doctrina espírita, en el apartado 14 concretamente, nos explica que los espíritus que se comunican no tienen excesivo cuidado con la gramática ni con la ortografía, porque lo que les interesa realmente es transmitir un mensaje. Y ellos, que se manejan siempre o casi siempre con el pensamiento, tener que sujetarse a unas normas ortográficas es un esfuerzo que no las lleva a ninguna parte. Prefieren el mensaje que no la corrección. Sin embargo, como también muy bien afirma Kardec, cuando es necesario, cuando lo creen oportuno, sabrán sujetarse de una manera totalmente concreta a las más exquisitas reglas de ortografía, como por ejemplo cuando escriben una poesía, en las cuales tanto la ortografía como la rima como la versificación pueden ser y son muchas veces correctísimas. En esta clase de comunicaciones campean profusamente los anuncios proféticos de mejores días y a veces, por el contrario, predicen calamidades y castigos para las gentes de poca fe. Todo esto dicho con más desatinos que palabras o con tantas palabras como desatinos, muchas veces. Seguro que Amalia se encontró en muchas oportunidades con ello, lo cual a nosotros nos causa profunda pena, pues vemos que la ignorancia es perjudicial en todas las escuelas y perjudicialísima en el espiritismo filosófico, y mucho más en la filosofía espírita, porque ella es víctima de los ataques de casi todo el mundo. Las religiones, la ciencia, todo el mundo se ve con coraje para poder atacar al espiritismo. Por lo tanto, cualquier aspecto contradictorio o fuera de lugar en esas comunicaciones mediúmnicas que tienen en ocasiones un total sinsentido, hacen un flaco favor al espiritismo. Al contrario, son extremadamente perjudiciales. Ahí es cuando ese entorno del que hablaba hace un momento tiene un papel preponderante, porque admitimos perfectamente que en cualquier reunión mediúmnica, la mejor que nos podamos suponer, puede manifestarse un espíritu que diga muchas incorrecciones, muchas incongruencias, muchas tonterías. Pero si el entorno de ese medium es coherente, es consecuente y tiene conocimiento, eso no va a tener ninguna importancia, porque sabrán pararle los pies a ese espíritu y ponerlo en su lugar sin ningún problema, con toda educación, con todo afecto, con todo cariño, para ayudarle. Entonces, estas comunicaciones no tendrían más importancia. El problema es que en muchas oportunidades se publican, se comentan, y esto es un descrédito para el espiritismo. Algunos médiums y asistentes, además, presumen de que les bastan las comunicaciones que reciben y de que no necesitan ninguna otra formación o culturización doctrinal. Este es un error absoluto. Siempre necesitamos formación, siempre necesitamos cultura, incluso necesitamos cultura material, tanta como podamos tener, tanta como podamos abarcar, porque cuando hablemos con personas contrarias al espiritismo, tengamos argumentos de todo tipo, tanto de la filosofía espiritista como también de aspectos culturales normales. Por eso hay que tener tanta formación y cultura como sea posible. Hay una especial monomanía, nos dice Amalia, en crear centros espiritistas y desarrollar médiums sin escoger con prudencia un director que sea siquiera medianamente entendido, que sepa distinguir fácilmente el oro del oropel y no se deje engañar por espíritus
que tomando nombres relumbrantes que nunca les han pertenecido, dicen las mayores simplezas y majaderías que son aceptadas como artículo de fe. Amalia tiene mucha razón y este es un aspecto en el cual en muchas oportunidades no se repara. Hay mucho interés siempre en desenvolver facultades mediúmnicas y es muy correcto que sea así, es necesario, es una de las facetas del espiritismo, no es la única faceta del espiritismo, es una de las facetas del espiritismo y por lo tanto hay que desenvolver, educar correctamente a esos mediums. Sin embargo, en las instituciones espiritistas se necesitan también personas con cierto conocimiento, como dice Amalia, personas que sean medianamente entendidas, que sepan distinguir el oro de lo que no es el oro, que sepan distinguir el oro de aquello que solo brilla y que posiblemente sea latón. No, hay que saberlo distinguir. Por tanto, no es suficiente con tener buenos mediums. Hay que tener también personas con criterio que puedan dirigir cualquier tipo de trabajo en esas instituciones espiritistas de la mejor manera posible. No diremos de una manera perfecta, porque eso no entra dentro de lo normal, pero sí de una manera digna, de una manera correcta. Que no nos ocurra como le pasaba a Amalia cuando nos dice que en algunos centros espiritistas cuánto sufrimos algunas veces, cuando se ven determinadas actitudes y cómo se aceptan en oportunidades diversas comunicaciones mediúmnicas. Las comunicaciones mediúmnicas de ultratumba que bien comprendidas, y este es un párrafo muy largo, pero que aquí está Amalia. Es realmente Amalia la que está hablando aquí. Lo sabemos, pero es que además la sentimos en estas frases. Las comunicaciones de ultratumba que bien comprendidas dan tanta luz sobre el pasado de las humanidades, sobre el presente de los pueblos y el porvenir de todas las razas. Las comunicaciones de espíritus formales y sensatos que dan tanta resignación a los desgraciados, haciéndoles comprender el porqué de su infortunio. Las comunicaciones que levantan el velo de lo desconocido y presentan nuevos y dilatados horizontes. Las comunicaciones que nos hablan de la verdadera historia universal, mostrándonos las cunas de las religiones y los ídolos de los tiempos prehistóricos. Las comunicaciones que nos han revelado la existencia de innumerables humanidades que habitan los mundos que rodan en el universo. Las comunicaciones que son ciencia, vida y amor, cuando se las estudia con cordura, cuando no se deja uno seducir por nombres de relumbrón. Las comunicaciones que hacen más comprensible la grandeza de Dios en poder de seres ignorantes. ¿Cuánto daño hacen a la humanidad? Como digo, comprendemos ese sentimiento de Amalia. Comunicaciones correctas, comunicaciones interesantes, comunicaciones sensatas, dan brillo al espiritismo, porque demuestran que en oportunidades, a través de mediums con conocimientos escasos, se pueden obtener comunicaciones de un alto valor filosófico y moral, que van mucho más allá de los conocimientos que aquella persona con facultad mediúmnica puede tener. Bien manejadas estas comunicaciones, bien estudiadas, bien explicadas, son uno de los acervos más importantes para el contexto espiritista. Pero cuando caen en manos poco comprensivas, poco conocedoras de lo que el espiritismo nos enseña, realmente pueden hacer mucho más mal que bien. Nada mejor que un buen centro espiritista si en él se celebran distintas sesiones, unas para el desarrollo de mediums, porque ayer levantamos todo cuando o tal vez mejor podríamos decir para educar a los mediums, para atender a ese desenvolvimiento mediúmnico. Otras sesiones para estudios filosóficos, conferencias públicas o controversias entre dos escuelas, presidiendo en todas las reuniones a la seriedad, el buen deseo y un recto criterio. Y nada peor a la vez que un centro espiritista
donde el presidente y los concurrentes son unos benditos de Dios, que hayan dejado los santos de barro para postrarse humildemente y recibir las comunicaciones de Santa Teresa, que es una santa que siempre trae en el retortero, es decir, que siempre se la menciona en muchos centros espiritistas. Lo mismo que a la Magdalena, San Juan, San Pedro y otros varios santos de la corte celestial, que siempre están conversados con los espiritistas sobrados de buena fe y faltos de sentido común. Es cierto que pueden llegar en ciertas oportunidades a manifestarse espíritus de una alta intelectualidad y moralidad, de una alta evolución espiritual. Es bien cierto. Pero esto es la excepción que no la regla. Por lo tanto, lo que tiene que presidir en nuestros contactos con el más allá es la humildad. Es la humildad. Muchos de los centros espiritistas que hay en nuestro mundo son centros espiritistas normales, sencillos. No somos en nuestros centros espiritistas la Sociedad de París, la sociedad en la que Allan Kardec trabajaba. Evidentemente no. Y tampoco somos Allan Kardec, ciertamente de ninguna de las formas. Por lo tanto, como nos avisaba Allan Kardec, cuanto más alta sea la firma que lleva un mensaje, más alerta hay que estar, más consciente hay que ser. ¿Para qué se va a comunicar en centros espiritistas serios, pero modestos, humildes, con unos componentes mediúmnicos, con buena voluntad? ¿Para qué se van a comunicar grandes espíritus evolucionados? ¿Para qué se va a comunicar Jesús, Sócrates? ¿Para qué? Primero, que técnicamente ciertamente sería muy difícil que pudieran esos grandes espíritus tener la suficiente compatibilidad perispiritual con los mediums que pudiera haber en esos centros. Pero ¿para qué tendrían que comunicarse estos espíritus? ¿Para decirnos que hemos de ser buenos? ¿Que hemos de ser correctos? ¿Que hemos de esforzarnos? ¿Que hemos de estudiar? ¿Que hemos de trabajar nuestras malas inclinaciones? No hace ninguna falta que se manifiesten espíritus de tanto relumbrón para decirnos estos conocimientos que muchos espíritus de mucha menos categoría evolutiva pueden ofrecernos y explicarnos perfectamente. Por eso, la humildad ha de presidir siempre los trabajos de las asociaciones espiritistas. No hemos de creernos nunca que somos más de lo que somos. No basta para ser espiritista decir, yo creo que los espíritus se comunican, yo creo que sus consejos son luz y verdad. Tenía toda la razón. No es cierto. Sus consejos no siempre son luz y verdad. A veces sus consejos no son correctos y pueden perseguir perfectamente, captar nuestra atención y dominar a ese grupo espiritista. Por tanto, hay que estar siempre muy alerta a lo que nos dicen los espíritus. No puede ser que abdiquemos de nuestro entendimiento y de voluntad y someternos humildemente a las prescripciones de los espíritus, porque ello lo único que hace es crear fanáticos, nada más. Nunca nos hemos de someter a lo que los espíritus aportan en las reuniones mediúmnicas. Hay que tener perfectamente claro que las reuniones mediúmnicas las dirigen las personas encarnadas, no los espíritus que se manifiestan, las personas encarnadas. Y evidentemente hay que hacerlo tan bien como sepamos, lo mejor posible, para no caer en fanatismos, para aprovechar aquellos aspectos positivos que se nos indiquen a través de las comunicaciones mediúmnicas, pero sin aceptarlo todo, si no lo entendemos, si no lo comprendemos. Aquella máxima que el espíritu Erasto le comentó a Kardec: rechaza, si es necesario, 9 verdades antes de aceptar una sola mentira, una sola teoría falsa, sobre la cual podrías construir un castillo que se hundiría en los primeros embates de la crítica. No, es mejor rechazar unas cuantas verdades que aceptar una sola mentira. Si esas verdades lo son, finalmente las entenderemos y las aceptaremos. Y los espíritus que nos las han dicho, que nos las han aportado, no se van a molestar porque
no las aceptemos así de buenas a primeras. Yo creo que más bien se van a quedar satisfechos de que pensemos, porque esta es la principal y casi única herramienta que tenemos, el pensar, el reflexionar, el someterlo todo a la razón, a la lógica, como hacía Kardec, aunque nos sintamos muy lejos intelectualmente de Kardec, muy lejos de su nivel evolutivo, pero ha de ser una meta para nosotros, hacer las cosas lo mejor posible, inspirándonos en lo que hacía el gran maestro de Lyon, el fundador del espiritismo. En el espacio, lo mismo que en la tierra, cada ser trabaja para engrandecer su ideal favorito. Y hay espíritus que aconsejan a sus oyentes que rindan culto a tal o cual creencia. Por esto, lo de menos es recibir comunicaciones de los espíritus. Lo que más interesa es estudiar y analizar los dictados de ultratumba para no ser engañados y servir de juguete a los desocupados del espacio. Cuando uno lee estos conceptos que consideramos muy pertinentes, uno puede llegar a pensar que nunca podemos estar seguros de aquello que nos llega del mundo invisible. Y esto Kardec también se lo plantea. ¿En qué es el espiritismo? Se hace esa misma pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de aquello que nos llega del mundo de los espíritus? Y caramba, la consecuencia, la respuesta es lógica. Piensa, medita, reflexiona, examina, analiza. Aquello que entiendas que sea correcto, acéptalo. Aquello que no lo sea, recházalo. Ya está. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada porque actuemos de esta forma. También pone énfasis Amalia en que un espíritu de buena intención no menciona generalmente su nombre. Se han tenido tantos que es completamente indiferente presentarse con uno o con otro, y si usa algún nombre, cuando se familiariza, es indudablemente uno que no tiene importancia histórica de ninguna especie. Esto es un aspecto muy relevante. Kardec, en el libro de los médiums, le dedica muchas páginas a hablar del problema de la identificación de los espíritus y del problema de los nombres que algunos espíritus adoptan. Ciertamente, un espíritu que no quiera complicar la vida a aquellos que reciben el mensaje no va a utilizar un nombre, su propio nombre, si es que fue un espíritu muy reconocido cuando estuvo encarnado. Porque no es lo mismo firmar un escrito como Luis o firmarlo como San Luis. La cosa no tiene que ver la una con la otra. Si firma Luis, bien, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, si firma San Luis, caramba, San Luis, el presidente espiritual de la Sociedad de París, uno de los espíritus protectores de Kardec, uno de los colaboradores más importantes de Kardec. No es exactamente lo mismo. Si firma Luis, lo leeremos tranquilamente y sabremos aprovechar lo que allí se diga. Si firma San Luis, hay que sacar la lupa y mirarlo con total atención, con mucho cuidado. Por eso los nombres son tan peligrosos. Yo estoy convencido que los espíritus desencarnados, como dice aquí Amalia, los espíritus desencarnados que tienen ya un cierto grado evolutivo y que han sido personajes conocidos en nuestro mundo, la mayor parte de las veces no firmarán con su nombre. Hay muchas comunicaciones en los libros de Kardec de un espíritu protector, el espíritu protector del medium, el padre del medium, es decir, nombres, denominaciones que no comprometen a nada. Estoy convencido que la mayor parte de los espíritus con cierto conocimiento deben tener este cuidado. La verdadera comunicación, la que da un espíritu deseoso de ser útil a los terrenales, se distingue por la sencillez y naturalidad del lenguaje, por sus justas y atinadas observaciones, sin llegar nunca al consejo imperativo que se convierte en mandato, sino que muy al contrario, deja completa libertad de acción a los que moran en la tierra, pues sin el uso de su libre albedrío dejaría de ser el hombre responsable de sus actos. Nunca hay que abdicar
de nuestro libre albedrío, aunque nos equivoquemos. Equivocarse forma parte del aprendizaje. Si nos equivocamos, que sea con buena voluntad. Ya nos daremos cuenta que nos hemos equivocado, ya rectificaremos, pero nunca hemos de abdicar, nunca hemos de renunciar a nuestro libre albedrío y a nuestra capacidad de pensar. Se conoce la buena influencia del espíritu cuando el medium nos envanece de las comunicaciones que recibe y escucha sin lastimarse su amor propio en las observaciones y censuras de que suelen ser objeto sus comunicaciones. Bueno, estamos de acuerdo con Amalia hasta cierto punto en esta frase. Un medium que tenga tendencia a envanecerse de las comunicaciones que recibe, aunque el espíritu le dé una influencia benéfica, podrá seguir teniendo esas mismas inclinaciones. Por lo tanto, una cosa muchas veces no tiene que correlacionarse con la otra. Lo que sí es importante es arropar a las personas con facultad mediúmica, que se sientan respetadas, que se sientan apoyadas y que puedan aceptar sin ningún tipo de problema que se critiquen sus comunicaciones mediúmicas, porque han de tener en cuenta que esas comunicaciones mediúmicas, ellos y ellas, solo las han escrito o las han expresado de viva voz, pero son los espíritus que lo han hecho los responsables de las mismas. Por tanto, el medium ha de quedarse tranquilo y es una tarea de aquellos que rodean al medium, que acompañan al medium, ayudarle a que sepa tener esta actitud. Los buenos mediums son instrumentos pasivos, relativamente pasivos. Como nos dice Kardec, él es pasivo cuando no mezcla sus propias ideas con las del espíritu que se comunica, pero nunca es completamente nulo. Siempre él podrá teñir, digámoslo así, el mejor medium podrá teñir con algunos de sus tendencias o pensamientos algunas de las comunicaciones, pero el mensaje estará allí y nos daremos cuenta de ese mensaje. Son aspectos inevitables. Bien. Y aquí Amalia también es muy taxativa. Hay también otra plaga en el espiritismo, los apóstoles. No sé si a ella le habría gustado una denominación que leí hace poco en un excelente libro de un gran espiritista argentino, el señor Cosme Mariño, en su obra El espiritismo en la Argentina. Hay un momento en que denomina a Amalia Domingo Soler como siendo la apóstol del espiritismo. Yo creo que la denominación es muy correcta. Ciertamente, Amalia, León Denis fueron realmente apóstoles del espiritismo. Fueron unos propagadores de la filosofía espiritista excelentes. Pero no sé si a Amalia le habría gustado demasiado esa acepción. Porque, como vemos, dice que hay otra plaga, la de los apóstoles, que son seres ignorantes, la mayor parte de ellos, algunos de muy buena intención, que se creen los continuadores de la obra de Cristo, y otros, que son la mayoría, no son más que unos pacíficos vividores que prefieren la vida del azar y de la holganza a la sujeción del trabajo y al cumplimiento del deber. Porque hay entre ellos hombres casados que han abandonado su familia para irse a curar a enfermos por esos mundos de Dios. Y esto seguro que debía pasar en muchas oportunidades en el contexto en el cual vivía Amalia en aquel siglo XIX. Personas que se creían, especiales. Y si uno es un ser especial y tiene una cierta facultad mediúmica, puede tener la tentación de dedicarse a ello de forma plena y acabar siendo casi un pequeño Dios. Y esto es realmente muy peligroso. Además, Amalia nos enfatiza que la mediunidad curativa es grande, es muy importante, sin ningún género de dudas. Nada más maravilloso en algunas ocasiones, pero nada tampoco más ridículo ni más perjudicial que las prácticas de algunos apóstoles, queriendo alejar de los pacientes a los espíritus que según ellos las atormentan, confundiendo las dolencias puramente físicas con las obsesiones o malas influencias de amigos invisibles.
Y aquí Amalia, de pasada, pone el dedo en una llaga también importante. Y es que en demasiadas oportunidades se pueden confundir determinadas dolencias físicas, a veces dolencias psicológicas o psiquiátricas, con obsesiones o con influencias negativas de enemigos invisibles, que pueden ser, en algunos casos, perfectamente el motivo del mal que tiene aquella persona. No lo negamos de ninguna de las maneras, pero no todo es la acción de los espíritus, no todo es su influencia. Nosotros somos también muy responsables de cuidar nuestro cuerpo, de buscar los remedios adecuados en la medicina material para las enfermedades de nuestro cuerpo. Que habrá oportunidades en que sea realmente ese mal fruto de una acción obsesiva por parte de determinados elementos del mundo espiritual. Sin duda puede ser así, sin duda puede ser así. Por eso hay que hacer tanto caso a lo que nos decía Amalia, de que en los centros espiritistas se necesitan personas con criterio, que puedan, por ejemplo en este caso, darse cuenta de cuándo es una cosa y de cuándo es la otra, de cuándo hay que recomendar a un determinado individuo que viene a nuestros centros con ciertas molestias, cuándo hay que recomendarle que se vaya al médico, porque seguramente tiene una dolencia física, o cuando realmente podemos sospechar que pueda haber alguna labor obsesiva detrás de sus sensaciones. Por eso hay que tener mucho criterio al respecto y no es fácil, sin duda, y posiblemente nos equivocaremos en muchas oportunidades, pero hay que esforzarse en no confundir unas cosas con las otras. Y vamos terminando. Mucho hay que escribir sobre las plagas del espiritismo, que muchas han caído sobre él, como sobre todos los grandes ideales. Y aunque el espiritismo es semejante al sol, esta comparación es encantadora, no se oscurece su brillo porque el negro humo de la ignorancia levante sus densas nubes. Es necesario deslindar los campos y decir, este es el trigo y aquella la cizaña. Esta es una frase dura, no es una frase fácil. No todo el mundo sabe cómo podía hacerlo ella, deslindar el trigo de la cizaña. No es fácil. Esta frase compendia muy bien todo este artículo, del que no hemos presentado todos los párrafos. Se puede consultar fácilmente por internet en esos libros recopilatorios de artículos de Amalia que en los últimos años han aparecido en una importante cantidad. En la primera diapositiva que hemos presentado veíamos un paisaje urbano donde había muchas chimeneas que estaban ensuciando el cielo. Allí también está el sol, ciertamente, el sol siempre está. Pero si nosotros con nuestras actitudes, los humanos, ensuciamos nuestro ambiente, el sol queda escondido. Lo mismo le pasa al espiritismo. Sobre él han caído muchas plagas, han caído muchas críticas infundadas, fuera de lugar, negativas, simplemente porque aquellos que las han pronunciado no se han tomado el mínimo trabajo de estudiar la filosofía espiritista. No han sido capaces de intentar ver lo que hay detrás de ese concepto equivocado de que los espiritistas somos aquellos que hablamos con los muertos. Detrás del espiritismo hay mucho más. Entonces, ese sol intelectual y moral que es el espiritismo brilla siempre, a pesar de que pueda estar con una densa niebla muchas veces por esas críticas, por esos ataques, por esas situaciones que muchas veces provocamos los propios espiritistas. Hay una frase absolutamente lapidaria, también muy dura, que leí en un prólogo que el profesor José Herculano Pires escribió para su traducción propia del libro de la Génesis, y en esa frase él nos dice: el espiritismo es todavía el gran desconocido. Incluso
para la mayor parte de los espiritistas que creen conocerlo a la perfección. Es una frase que da que pensar, que yo creo que vale la pena reflexionarla. Es cierto, muchas veces hablamos de que hay que ampliar los aspectos del espiritismo, que el espiritismo puede ofrecernos mucho más, que hay que seguir adelante. Y es cierto, el espiritismo es una doctrina progresista y progresiva, sin ningún género de dudas. Pero yo muchas veces me acuerdo de esta frase de José Juan Pires y pienso, ¿será que realmente la mayor parte de los espiritistas conocemos bien y a fondo lo que Kardec transmitió? Y yo me temo que muchas veces la respuesta es que no. Porque Kardec transmitió mucho. Y muchas veces no somos capaces de entenderlo y profundizarlo. Muchos de nosotros hemos leído el libro de los espíritus en múltiples oportunidades. Pero ¿a quién no le ha pasado, después de muchos años de consultar, de releer el libro de los espíritus, encontrarse con un determinado comentario que nos sorprende y en el cual no habíamos sabido reparar hasta aquel momento? A mí personalmente me ha pasado en más de una oportunidad. Por ello es cuando uno piensa, es cierto que el espiritismo es una doctrina filosófica progresista, es una filosofía absolutamente progresista, pero sí todo para que seamos capaces de llevar adelante este proyecto de progreso en el conocimiento del espiritismo. La base ha de estar muy bien puesta, ha de ser muy sólida. Y la base siempre es la misma, siempre es la misma. Kardec, Denis, Amalia. Nadie como Amalia y como Denis han sabido explicar a todo el mundo lo que es el espiritismo, pero nadie ha sabido, como Kardec, cómo fundamentar la realidad de la filosofía espiritista. Por lo tanto, hay que leerlos, estudiarlos, reflexionarlos y entenderlos. Y termina este artículo Amalia diciendo, el estudio razonado del espiritismo es vida. Y es cierto, no hay nada que dé más vida que la comprensión del espiritismo. El espiritismo nos enseña lo que realmente es la vida. Sin el espiritismo, bueno, podemos tener ciertas nociones en nuestro inconsciente que nos ayuden a salir adelante en los problemas de la vida, pero cuando conocemos ese estudio razonado del espiritismo es cuando realmente nos damos cuenta de una manera adecuada de lo que es la vida con mayúsculas. La ciega credulidad en los mandatos de los espíritus es la muerte de la razón y de la dignidad humana. Sigue Amalia insistiendo en lo mismo. Jamás hay que abdicar de la razón, aunque nos equivoquemos. Si nos equivocamos, ya nos daremos cuenta de ello, más pronto o más tarde, pero nunca hemos de dejar de pensar. No confundamos la luz con la sombra. Podríamos suponer que son inconfundibles, pero ya sabemos que no es así. Hay libros mediúmnicos, hay determinados textos que son atractivos, pero que cuando se examinan con atención, uno se da cuenta que no son lógicos, que no son correctos, que no son acordes con lo que nos enseñó Kardec. Por eso hay que ir siempre con mucho cuidado. No hagamos uso de la ciencia universal, que es el espiritismo, para darle forma al fantasma del oscurantismo. Nunca olvidemos que el espiritismo es progresista, que no está cerrado a ninguna de las aportaciones de la ciencia. Y termina el artículo diciendo Amalia, espiritistas racionalistas, rechazad con energía a las plagas del espiritismo. Y el consejo es bueno, el consejo es muy bueno. Pero ¿cuál sería realmente la gran plaga del espiritismo? Amalia nos lo ha apuntado en varias oportunidades de este artículo. La gran plaga del espiritismo es la ignorancia, hija del orgullo y de la soberbia, que nos incita muchas veces
a escuchar a determinadas voces que pueden venir desde el mundo espiritual que lisonjean, que adulan nuestro orgullo, nuestra soberbia y nos hacen creer que lo que nos dicen es 100% correcto. Esto no podemos permitirnoslo. La ignorancia es el gran enemigo, no del espiritismo, es el gran enemigo del progreso de la humanidad. Todo lo que combate la ignorancia ayuda a la humanidad y también al espiritismo. Y terminemos con una última reflexión de Amalia. En Ramos de Violetas, ella, que allí se hizo un compendio de muchos artículos, ella estaba muy contenta con Ramos de Violetas. Se quedó muy emocionada de ver a esos hijos suyos, esos escritos que son hijos de ella, de verlos reunidos en un libro. Se quedó muy contenta. En uno de los artículos titulado El árbol de la vida, que ella distribuye en 3 apartados, en el último, que tituló El árbol seco, nos dice estas verdades. Plegue es una expresión muy antigua, ahora diríamos palazca, al Eterno escuchar mi plegaria, porque conociendo el espiritismo, el árbol de la vida florece eternamente. Conociendo el espiritismo y aceptando lo que él nos aporta, ese árbol de la vida florecerá espléndidamente en todos nosotros, con esfuerzo, con trabajo, con equivocaciones, sin duda, pero irá floreciendo. Sus flores, sus frutos, sus hojas secas, se confunden en una sola flor cuyo perfume embalsama el universo. Bendito sea el espiritismo, porque es el jardinero que en la estufa de la civilización hace florecer eternamente el árbol del progreso. Y decir espiritismo es decir progreso. Son 2 conceptos que están consustanciados, están unidos. Sabemos que el progreso, como nos enseñó muy bien Kardec, es una ley que actúa lentamente, a veces desesperadamente lenta, pero actúa. Y no hay nada ni nadie que pueda sustraerse a su acción. Y el espiritismo contribuye al progreso. Y termina Amalia. El espiritismo es la regeneración social, es el verdadero bautismo de los pueblos, es la tierra prometida. Lleguemos a ella. Tiene 2 caminos, la ciencia y la caridad. Sigamos por ellos y el que llegue primero, que guarde sitio para los que se quedan atrás. Esta última frase es entrañable, diciendo aquellos que vayan más deprisa, porque ya tienen más conocimiento, porque ya han sido capaces de entender las realidades que el espiritismo nos enseña, que esperen a los demás, que ayuden a los que se han quedado atrás, que les ofrezcan su mano, que les ofrezcan su conocimiento, que les socorran en esas dificultades en las que ellos mismos se han encontrado en otras oportunidades. También nos dice Amalia que el espiritismo tiene 2 caminos, la ciencia y la caridad. O como decía en alguna otra oportunidad Amalia, a Dios por el amor y la ciencia. Es uno de los lemas más completos, más correctos, más entrañables que podemos ofrecer dentro del espiritismo. A Dios por el amor y la ciencia. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Espléndido, David, espléndido, estupendo, David, te aplaudimos todos. Muchas gracias. Con gran entusiasmo y agradecidos por esta disertación que nos reconcilia siempre con el espiritismo a partir de la lente de una mujer extraordinaria como Amalia. Ayer, David, tú estuviste conmigo y otros más en una magnífica conferencia sobre Amalia, dictada por la profesora Dolors Marín, en la que acentuaba a Amalia desde la perspectiva del laicismo
el libre pensamiento, el racionalismo y cómo Amalia y las luchas por los derechos de la mujer. Y hoy complementas esa conferencia con esta magnífica disertación con la Amalia propiamente espiritista, dándonos luces a la luz del kardecismo sobre mediunidad, sobre los centros espíritas, con aquel amor y aquel rigor que Amalia ponía en todo lo que decía. Felicidades, felicitaciones, David, y muy agradecido, de verdad. Muchas gracias. El mérito es de Amalia, sin duda. Bueno, y tú tienes el tuyo también. Gracias. Yacirita, debemos tener preguntas por allí para David, ¿eh? Por favor, te ruego que le vayas transmitiendo las preguntas y David irá respondiéndolas. Tenemos la pregunta de Pedro Rincón. Gracias por tan interesante análisis. ¿No se le parece? Como miembro de una sociedad espírita, siento que una de las plagas es el apego a los mismos tipos de libros y autores que, aunque respetables, casi que limitan el conocimiento del espírita a autores de moda, e impidiendo el estudio y análisis de algunos nuevos o clásicos autores en la doctrina. O sea, tiene como la... Bueno, si no lo he entendido mal, voy a intentar responder. Ajá. Ciertamente, o sea, como... podemos leer cualquier cosa, los espiritistas, sin duda, pero necesitamos tener siempre una base sólida, como decía hace un momento. La base sólida siempre nos la ofrece Allan Kardec. ¿Quiere decir ello que Allan Kardec lo dijo todo? No, todo el espiritismo no está en Kardec, pero el espiritismo sin Kardec no se entiende. Por ello, siempre hay que poner primero unos buenos fundamentos. Cualquier casa, cuando se construye, necesita unos buenos fundamentos. Después podemos ir construyendo pisos encima. Pero si los fundamentos son débiles, cuando empecemos a escuchar determinadas teorías, cuando vayamos conociendo algunos médiums, cuando vayamos sabiendo de determinadas exposiciones de otras escuelas, nos puede faltar el criterio para poder discernir si aquello es correcto o no lo es, si aquello es lógico o no, si aquello es positivo o no. Por lo tanto, podemos leer cualquier cosa, sin duda, pero la base tiene que ser muy sólida, porque si no, nos podemos perder en este otro tipo de lecturas. No tengo más preguntas. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos. De verdad. Pues David, todos los que hemos tenido el gusto de asistir a esta actividad hoy contigo, nos sentimos contentos, satisfechos y agradecidos por la claridad con que siempre expone las ideas y en este caso, por supuesto. Y vamos a tomar, si te parece bien, esta disertación tuya, como la de ayer también, en este mes de abril, como un homenaje a nuestra querida Amalia en este mes de abril. Recordamos 112 años de su desencarnación a finales de abril, que ocurrió en este caso en el año 1909. De modo que dejo para que tus palabras finales para encerrar esta actividad, David. No solo agradecer una vez más a CIMA la deferencia en invitarme y permitirme conversar sobre espiritismo en esta sala virtual tan importante. Felicitar una vez más a CIMA, a Yolanda, a Yacira y a ti mismo, John, por vuestro excelente trabajo. Muchas gracias, David. Y ahora le pido a nuestra querida Yacirita que abra los micrófonos, los videos, para que podamos departir cordialmente e informalmente. Muchas gracias a todos. Listo, se pueden abrir. Gracias, David. Gracias. Bueno. Felicitaciones, David. Muchas gracias. Y así, John. Muy buena conferencia, David. Gracias, me alegro mucho que les haya parecido interesante. Por allí veo que Pura está conectada, pero no sé si se quiere mostrar.
porque cuando vemos a David no podemos disociar de Pura, es una imagen permanente, Pura, David, y cuando con nuestro José Casanova eran los tres mosqueteros. Felicidades, David, por Muchas gracias. esta bella exposición. Gracias, Ramón. Muy bien, muy bien. Bueno, pues David, estamos altamente complacidos, de verdad, y seguimos juntos en este camino. Ya tenemos una cita el próximo sábado, muy bien. Sábado 10 de abril, a las 9 de la noche, hora española. No sé, es una pena que así haya ocurrido, son las coincidencias en la vida, pero acá en España el próximo sábado a las 9 de la noche es el clásico Real Madrid-Barça. Entonces vamos a intentar, voy a buscar que mi asistente técnico Irán grabe el partido para poderlo ver después del acto, porque el acto está primero, por supuesto, aunque hubiéramos querido que no coincidiera para poder disfrutar de ese gran partido de fútbol, ¿no? Afortunadamente en América, bueno, también será a la misma hora, variando el uso horario. Así que los amigos del fútbol tendrán que grabarlo, hacer lo que yo voy a hacer, grabarlo y verlo después, porque es a la misma hora del gran clásico de estos dos grandes equipos. Nos vemos el próximo domingo. No está Cristiano, ya no está Cristiano Ronaldo ahí, ya no es igual. Bueno, pero aunque te duela en tu corazón lusitano, tenemos a Messi. Bueno, está bien. Está por ahí cerca de Cristiano. No, Cristiano es un grande también. Cristiano es un grande también, igual que Messi, igual que tantos otros, sin duda. Claro que sí. Pero es una pena, de verdad, es una pena que no podamos, que haya coincidido el horario de este gran clásico y el día con la actividad de CEPA. Pero vamos a preferir lo útil a lo agradable en este caso. ¿Cuál es el link para poder entrar, John o Yacira? Anda, Yacira. Para poder entrar, se lo voy a enviar por correo. Vale, gracias. Vale. Y es importante que conozcan que en Instagram, CEPA Internacional, tiene toda la información. Es interesante que lo sigan. Les invito de verdad a seguirnos en Instagram, a la cuenta de CEPA Internacional. Ahí pueden estar al tanto de toda la información. Y también en Facebook y todas las redes, ¿no? Pero CEPA Internacional en Instagram es un medio muy directo para estar al tanto de la información actual. Sí. Y en las páginas de CEPA y de CIMA están todas las conferencias que dictamos aquí. Ya este ciclo, desde que comenzó la pandemia, incluye más de 50 conferencias espíritas internacionales. De modo que es un repertorio de información espírita sumamente valioso. Bueno, entonces, queridos amigos, acá entonces ya nos despedimos. Yacirita, muchas gracias por tu apoyo técnico. De nada, siempre a la orden. Desde Un abrazo. Desde Vilna o Kaunas. Sí, de Vilnius. Estamos en Vilnius, en Lituania. Sí, David, de nuevo, gracias. Y amigos asistentes, gracias y un abrazo a todos. Y recuerden, nuestro pensamiento con Yolanda por su recuperación. Sin duda. Gracias. Bien. Gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Adiós.